creo que 3 ejercicios y lo he reemplazado por otro que tiene 4 ejercicios. Entonces vamos a proceder con ese envío último, ¿está bien? Entonces, inicialmente voy a hacer la lectura de estos ejercicios, ¿no? El primero dice, la composición porcentual en moles del aire a nivel del mar, ¿no? Composición porcentual en moles del aire a nivel del mar es de 79% de nitrógeno, 20% de oxígeno y 1% de argón. Calcular la composición porcentual en moles para el aire a 2.800 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Ahí tenemos la masa molar del aire de 29 gramos por mol. Entonces, este ejercicio muy parecido, no lo hicimos. Entonces lo que vamos a hacer es, creo que sí, no recuerdo bien, pero de todas maneras vamos a resolver el ejercicio. Voy a utilizar la pizarrita de OpenBoard y a ver qué tal, qué tal, qué tal nos va. Algo raro. De todas maneras, a ver, no. Ya. Me está dando algunas instrucciones para usar, pero ya la conozco eso. Y ya estamos listos. Entonces, muy bien. A ver cómo nos va. Espérenme un segundito. Estoy todavía probando. Probando. Ok. Estamos haciendo alguna bulla. Ya, está buena. Perfecto. A ver. Voy a compartir. ¿Están viendo la pizarrita? Sí, sí, doctor, se ve. Ya. Sí, doctor. A ver, voy a escribir unos numeritos. ¿Sí? Sí, doctor, se ve. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a borrar. Perfecto. Estoy probando todavía.
estamos fondo, aparecido líneas, ¿no? Como de cuaderno. ¿Está bien? ¿Apareció? Sí, doctor. Ya. Eso es para poder escribir más recto. Ya. Creo que ya. Muy bien. Eh, empecemos entonces. ¿Está bien? Ustedes me dicen si ven ¿ven lo que estoy escribiendo? ¿Hay algo? Sí, doctor, se ve. Ya. Como estamos empezando a trabajar con esto, entonces todavía... Muy bien, entonces vamos a empezar con el número 1. Solo que no tengo todavía mucha práctica para escribir con letras bonitas. Entonces el ejercicio dice, la composición porcentual en moles del aire a nivel del mar nos da esa cantidad. Y nos pide calcular la composición porcentual en moles para el aire a 2.800 metros sobre el nivel del mar, ¿no? A esta altura, la recomendación es que nosotros vamos a mantener la temperatura constante, ya lo dijimos en la clase, es de 25 grados, ¿no es cierto? A nivel del mar, la presión es una atmósfera. Y esta es la composición general a nivel del mar del aire que utilizamos. Pero hay que tener mucho cuidado. Es en moles. Y cambia algo cuando es en masa. ¿De acuerdo? Entonces nosotros vamos a dibujar. Esta va a ser el nivel del mar muy grueso. Vamos a borrarlo. La línea muy gruesa. Mejor esta. Entonces, estoy haciendo una línea, ¿no es cierto? Y este es el nivel del mar, ¿ya? Nivel del mar. Entonces, a nivel del mar, la presión es de 760 torres. Es recomendable trabajar con torricelios, ¿de acuerdo? No con atmósferas. Esa va a ser una característica. Y la temperatura en todo lo que es el piso ecológico va a ser de 25 grados. Es decir, 298.15 grados. ¿Ya? ¿Se nota lo que estoy escribiendo, en cierto? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, a una altura Z, ya, mis líneas todavía no son buenas. A esta altura Z, y Z para nosotros es 2.800 metros. ¿Está bien? Ahí nosotros debemos calcular la composición porcentual en moles, es decir, el porcentaje de nitrógeno, el porcentaje de oxígeno y el porcentaje de argón. Estos son los tres gases que se consideran de manera universal como la composición del aire. ¿De acuerdo? La ecuación que vamos a utilizar nosotros es la que ya habíamos manejado en la clase, ¿no?
ecuación es que la presión P sub 0 significa nivel del mar. P sub 0 va a ser igual a la presión en Z multiplicada por E a menos mgz sobre RT. Esa es nuestra ecuación. Entonces, hay varias maneras de resolver, ¿de acuerdo? Entonces, la primera intención de resolución, el primer camino, va a ser que nosotros calculemos en Z. Vamos a calcular en Z la presión total y las presiones parciales. ¿De acuerdo? O también solo podemos calcular las presiones parciales ahí arriba. Y teniendo las presiones parciales, sumamos y tenemos la presión total. ¿No es cierto? Entonces, con esta ecuación, yo tuviese que calcular la presión total ahí arriba, a 2800. Y también, desde el nivel del mar, debo calcular las presiones parciales para cada gas. Entonces voy a tener presión total y presiones parciales. Pero ¿para qué voy a hacer doble cálculo, no es cierto? Entonces lo más recomendable es calcular a partir del nivel del mar las presiones parciales a 2800 metros. ¿Está bien? Es lo que vamos a hacer. Entonces nuestra ecuacióncita general es esta. ¿Está bien? Entonces, con esta ecuación vamos a calcular nosotros la presión parcial a 2800 metros. Aquí en la pizarrita es un poquito desordenada, pero ustedes lo van a tener mejor. A nivel del mar, solo conocemos nosotros la presión parcial, ¿no es cierto? La temperatura que es universal y también la composición. El porcentaje de nitrógeno es de 79, el porcentaje de oxígeno es de 20, el porcentaje de argón es de 1, ¿no es cierto? ¿Verdad? A ver, estamos bien. Perfecto. Estamos con esa composición. Muy bien. Entonces, a nivel del mar, vamos a calcular las presiones parciales. ¿De acuerdo? Las presiones parciales. Esta composición que nosotros tenemos es en moles. ¿De acuerdo? Y si nosotros dividimos entre 100 la composición molar del aire, entonces vamos a tener nosotros las fracciones molares de cada gas. Porque recuerden, un porcentaje en moles o en masa corresponde a 100, ¿verdad? Y la fracción es la composición dividida entre 100. Es lo que vamos a hacer. Entonces, para nitrógeno, si la composición es del 79%, ¿verdad? Entonces, esta se va a convertir, pero vamos a hacer algo mucho mejor. Vamos a hacer algo mejor. A nivel del mar, entonces, vamos a considerar 100 moles de aire. ¿De acuerdo? 100 moles de aire. ¿Qué significa esto para nosotros? A nivel del mar, 100 moles de aire
que los 79% de nitrógeno, 79%, vamos a nitrógeno, para nitrógeno. Entonces, ese 79% se va a convertir en 79 moles. Y para el oxígeno, ese 20% en moles va a ser 20 moles. Y para el argón, que es 1%, entonces esto va a ser 1 mol. ¿De acuerdo? Y como está referido a 100 y la fracción es una parte de 100, entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso para nosotros? Que cada uno de estos valores lo vamos a simplemente dividir entre 100. Por lo tanto, la fracción de nitrógeno va a ser 0.79. La fracción de oxígeno va a ser 0.20. Y la fracción de argón va a ser de 0.01. Ya tenemos las fracciones. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros con las fracciones? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a calcular las presiones parciales. Recuerden que la presión parcial de cualquier gas, la presión parcial de cualquier gas es igual a la fracción del gas, ¿no es cierto? Multiplicado por la presión total. ¿Listo? Lo que significa entonces para el nitrógeno, la presión parcial del nitrógeno va a ser 0.79 multiplicado por 760 torricelios. Y esto nos da un valor. Y la presión parcial del oxígeno va a ser 0.20 multiplicado por 760 torricelios. Ahí tenemos un valor. Y la presión parcial del argón, en este tipo de cálculos, cuando hay varios, y tenemos ya dos calculados con la fórmula, el tercero lo vamos a hacer por la sumatoria. La sumatoria de las presiones parciales es igual a la presión total. Por lo tanto, la presión del argón va a ser 760 menos la presión del nitrógeno más la presión del oxígeno. Y de esa manera se va a ajustar. No va a quedar decimales. ¿De acuerdo? Porque si nosotros no hacemos esta operación y sumamos las presiones parciales, no va a dar 760. ¿De acuerdo? Va a dar 759 con algunos decimales, o peor todavía, 758 y no 760. Pero para que salga 760, hacemos esto. ¿Está bien? ¿Ok? Bien, ahora obtengamos los resultados. ¿Cuáles serán los resultados de esto? Vayan ustedes también trabajando. Entonces, nos está dando un valor de 600.4 y aumentamos los ceritos, torricelios. Ahora, la presión parcial del oxígeno va a ser de 152.
con 4 ceritos, entonces helios. Y la presión parcial del argón va a ser la resta de 760 a las presiones parciales. Vayan haciendo también ustedes el cálculo. Y había sido de 7.6 torres helios, con 3 ceritos, con 4, claro, 3 ceritos, ¿no? Torres helios. Ya tenemos las presiones parciales a nivel del mar, ¿de acuerdo? Estamos a nivel del mar. Voy a utilizar otra pizarra, ¿de acuerdo? Hasta ahí dejaremos esta pizarrita. Ahora vamos a calcular con la ecuación de Boltzmann las presiones parciales ahí arriba. Y para ello voy a utilizar otra pizarrita. ¿Ya? Entonces, con la ecuación, perdón, con la fórmula o ecuación, ¿no? Mejor es con la fórmula de que ahora vamos a decir cálculo de las presiones. Vamos a calcular las presiones parciales a 2.800 metros. Voy a volver a escribir. Presiones parciales a 2.800 metros. ¿Ya? Y para esto vamos a utilizar la fórmula, la ecuación esa. Y va a ser para cada gas. Entonces decimos para nitrógeno, la presión parcial para nitrógeno. Entonces va a ser la presión parcial a nivel del mar multiplicado por la base neperiana a la menos mgz sobre rt. Entonces tenemos que hacerlo por separado, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo por separado para tener todo el cálculo. Entonces habíamos recomendado que tenemos que hacer parte por parte. Entonces, en este caso, primero vamos a calcular el valor de mgz sobre rt para el nitrógeno, ¿de acuerdo? Para el nitrógeno. Y vamos a calcular con eso luego la base neperiana. Y finalmente vamos a calcular la presión parcial, ¿no? Recuerden, en esta ecuación, la masa molar para todos los gases tiene que estar en kilogramos. El nitrógeno es 28 gramos, entonces 0.028, ¿no? .8, vayan haciendo el cálculo. Entonces, a mí me sale un valor, a ver, los que han calculado, ¿qué valor les sale esta operación? ¿Alguien ya lo tiene? Tienen que indicarnos, si no nos vamos a pasar toda la noche sin hacer mucho.
Doctor, a mí me salió 0,3099. Perfecto. A mí también me sale el valor de 0.30995404, pero solo nosotros anotamos los 4 primeros decimales, ¿no? Ahora vamos a calcular la base neperiana. ¿Cuánto nos va a dar? Y la base neperiana va a ser E a la menos mgz sobre RT. Entonces calculen ustedes. ¿Ya? Calculen también ustedes. A mí me sale, doctor, 0,7335. ¿Por qué le sale ese valor? Mm, ¿Cuánto ha considerado la masa para el nitrógeno? La masa en kilogramos creo que perdón, doctor, no lo consumo todavía. Tiene que estar en kilogramos. La masa molar del nitrógeno es 28 gramos. Y para esta ecuación, pues esta fórmula tiene que ser 0.028. Tienen que decir, y varias personas, ¿no? No se callen, si de lo contrario no vamos a avanzar. Si es una sola persona y es la misma persona, entonces el resto está en la clase o no está en la clase. ¿Quiénes más tienen el valor de 0.3099? A mí igual me salió eso, doctor. ¿Ya alguien más? Tienen que hablar, no sé por qué se Igual, callan. doctor. Ya, listo. Por lo menos unas 5 o 6 personas tienen que confirmar, ¿no? Ok. Ahora vayamos al cálculo de la base neperiana. ¿Cuánto les da la base neperiana? Doctor, 0,7335, doctor. ¿Perdón? Repiten. 0,7335. Wow. A mí me sale otro valor. Es que estoy yo sin mi calculadora. Doctor, a mí también me sale el mismo valor. Ya. A ver. A mí también, doctor. Cualquier cosa está saliendo. Es que estoy utilizando el teléfono, el móvil y no me está dando. Ok. Ya, me dictan, por favor, ¿cuánto sale la base? 0. 7335. Así, ¿no? 0,7335. Listo. Ahora, con este valor vamos a calcular, recuerden, la presión parcial del oxígeno, perdón, del nitrógeno, es 600.4 tosecilios, ¿no? Entonces, con ese valor ahora debemos calcular cuánto va a ser la presión del nitrógeno a 2800. Entonces, 600.4 multiplicado por 0.7335.
Entonces, la presión a 2.800 metros, utilizando la ecuacióncita, ¿no es cierto? La presión del nitrógeno va a ser de 440.3934 torres Celsius. ¿Lo tienen así? Sí, doctor. Perfecto. Ahora, lo mismo, el mismo procedimiento para oxígeno, ¿ya? El mismo procedimiento. Y lo mismo para argón. Y luego me dictan porque estoy intentando calcular, hacer la operación de la base con el celular, pero un poco que se raya, no sé qué está pasando. Utilizo una trampita matemática para poder utilizar la base neperiana en el celular. Ah, estoy descubriendo cosas interesantes en la calculadora científica del celular. Ya. Ahora sí. Ah. Listo. Ya, ahora sí. Muy bien. Para el oxígeno, correcto. Para el oxígeno, tienen que apresurarse
Yo voy a ir anotando en papel y luego... A mí, doctor, me sale para el oxígeno 533,292. Un ratito, ratito. A ver, para el oxígeno, 500, 500, 33,292. y el cuarto decimal. Esos solo son con 3 decimales, me sale, mi Ya, doctor. entonces aumentamos 0. Listo. A ver, voy a corroborar ese resultado. Ya. Vayan trabajando y vayan corroborando eso para que... Yo estoy utilizando el celular. Mi máquina lo dejé en la U. Doctor, a mí me sale un resultado diferente. Ya. A mí Yo, también, doctor. ya. Enseguida, enseguida. Sí, doctor, una disculpa, me equivoqué en uno de los datos. Ya. La base neperiana, ¿cuánto le sale? Es que no puede ser 500, jamás, ¿no? No puede ser. ¿Saben por qué? Porque si a nivel del mar es 100, ¿no? No puede ser mayor. No puede ser mayor a ese valor. Entonces, la presión del oxígeno a nivel del mar es 152. ¿No es cierto? 152. Sale 106. ¿Está bien? Ese valor yo tengo. Sí, doctor, a mí igual Sí, me salió doctor. lo mismo. Sí, ¿No? igual, 106. 106.6584. ¿Verdad? Listo. Ahora Sí, para el doctor. largón. Hacemos para el largón. Presión para el argón. Ahora ya le encontré un truquito para calcular. Siempre es posible todo. Para el argón su masa es 40 por si acaso. 40 es para el argón. Doctor, a mí me salió 4,8807. Ya, un segundito, vamos a corroborar, ¿ya?
La presión era de 7.6, ¿no? Sí, doctor. 4.88, ¿no es cierto? Sí, doctor. Listo. 4.8807. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, doctor. Ya. Ahora, con estos valores, calculamos la presión total. Presión total va a ser la suma de estos, ¿no es cierto? Saquen la presión total. 440.3934 más 106.6584 más 4.8807. Entonces, la presión total a 2.800 metros es de 551.9325 torres Celsius. ¿Lo tienen eso? Sí, doctor. Muy excelente. Listo. Ahora vamos a calcular la fracción molar. ¿Sí? Estamos a 2.800 metros. La presión parcial, como habíamos visto la formulita, esta fórmula, la que voy a poner en rojo, esta fórmula, esa vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces la presión parcial es igual a la fracción multiplicada por la presión total. Entonces lo que vamos a hacer es calcular la fracción molar de cada gas. ¿Estamos? Entonces la fracción molar va a ser igual a la presión parcial dividido entre la presión total. Y tenemos las presiones parciales y también la presión total. Por lo tanto, fracción molar del nitrógeno. La fracción molar del nitrógeno va a ser 440.3934. No es necesario escribir las unidades porque se van a cancelar. Dividido entre la presión total de 551.9325. Aquí vamos a tener un resultado. Y lo mismo hacemos la fracción molar para el oxígeno. La presión total es 551.9325. Y su presión es de 106.6584. Listo. A sacar las fracciones. Ay, perdón un segundito. Hola, dime. Ay, que venga. Estaba durmiendo y yo estoy aquí haciendo unos ejercicios con los alumnos. Y voy a que me toque el timbre nomás. No, voy a salir. Venga,
quieres recoger la baja 100. Ah, ya. Ah, ahora sí estoy entendiendo. Está fulminado, local. Ah, ya. Claro, listo. Ya. ¿Aló? ¿Ya lo tiene? A ver, dígame. Del nitrógeno, ¿cuánto sería su fracción? Ahí me sale 0,7979. 0.59. 79, 79. 79. 79. 79. 79. Sí. Ya. ¿Y de oxígeno? 0,1932, doctor. 0,1932. 32. ¿Ah? ¿Está bien esos resultados? Sí, doctor. Ya. Ahora, la sumatoria de las fracciones es igual a 1. Entonces, en este caso, la sumatoria diré, la fracción molar del nitrógeno más la fracción molar del oxígeno más la fracción molar del argón es igual a 1. Siempre debemos calcular para el último con sumatoria. ¿De acuerdo? Y de esa manera se va a ajustar todo. De tal manera que la fracción molar del argón va a ser 1 menos la fracción de nitrógeno más la fracción de oxígeno. ¿Y qué valor nos da con esto? ¿8,9 por 10 a la menos 3? Entonces, 0.08. ¿Qué más? A la menos 3, ¿no? Sí. 89, doctor. A ver, de nuevo. 8. 9 por 10 a la menos 3. Ok. Entonces, 0.0089. ¿No? Eso es 8.9 por 10 a la menos 3. ¿Ya está? Ahora, ¿qué debemos hacer para tener el porcentaje como fracción molar? Simplemente multiplicar, porque estos valores están en moles, ¿de acuerdo? Porque la fracción molar es en moles.
Para calcular la fracción molar es moles parciales sobre moles totales, ¿verdad? Entonces, lo único que tenemos que hacer es cada uno de estos multiplicarlo por 100 y con eso ya tenemos el porcentaje molar del aire ahí arriba. Entonces, multiplicamos por 100 y decimos, para nitrógeno va a ser 79.79%. Para oxígeno, multiplicado va a ser 19.32%. Y para argón va a ser de 0.89%. ¿Verdad? Y de esta manera estamos ajustando nosotros bastante. Ahora, podemos comparar. Por ejemplo, el nitrógeno es el más liviano y luego le sigue el oxígeno y el más pesado es el argón. Recuerden, el oxígeno, por ejemplo, tenía 20, entonces ha bajado a 19. El nitrógeno era 79, ha subido a 79. Y el argón, que era 1, por ser más pesado, ha bajado a 0,89, ¿no? Entonces, esta es la lógica. Entonces, la pregunta era calcular la composición molar del aire a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Entonces, la respuesta es esta. ¿Bien? Esta es la respuesta. Ahí la tienen. ¿Alguna duda sobre este ejercicio? ¿Dudas? ¿No hay? No, doctor, todo claro. Perfecto. Ahora hacemos el siguiente ejercicio, el número 2. Vamos a leer qué dice el número 2. Dice, la composición porcentual en moles del aire a 38.000 pies respecto al nivel del mar es esa, ¿no? Ahora nos dice, calcular la composición porcentual a nivel del mar, ¿no? A ver, vayan analizando cómo tuviese que ser este ejercicio. Vayan analizando.
Bien, para este ejercicio voy a guiarles, ¿de acuerdo? Voy a guiarles cómo, cómo lo van a hacer, ¿de acuerdo? ¿Sí? Inicialmente voy a guiarles para que ustedes puedan resolverla, ¿ya? Voy a escribirlo en la pizarra a manera de orientarles. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el primer ejercicio hemos calculado la composición del aire a 2800. Y en el segundo ejercicio, los datos son a nivel, a 2800, a 3800, a 38.000, imagínense. A 38.000 pies respecto al nivel del mar ya tiene la composición. Y nos pide calcular a nivel del mar. Eso se supone que a nivel del mar no tenemos los datos, no hay la información y debemos calcular nosotros. ¿Está bien? Pero la presión total se conoce a nivel del mar. Entonces voy a anotar a nivel del mar. A nivel del mar, ¿qué tenemos como dato? La presión total de 760 torricelsius. Vamos a volver a escribir. Nivel del mar, simplemente voy a colocar así, en minúsculas. Nivel del mar. ¿Qué tenemos a nivel del mar? La presión total de 760 torricelsius. Y también la temperatura, ¿no es cierto? Es universal, de 298.15 torricelsius. Es lo que tenemos. Y a nivel del mar, la presión del nitrógeno no conocemos. Tampoco conocemos la del oxígeno. Eso es lo que nos están pidiendo. Y lo propio del argón tampoco se conoce. Esas son las incógnitas. ¿No es cierto? Entonces, esa composición que nosotros tenemos a 38.000 pies, debemos nosotros, ¿no es cierto?, convertirlas a presiones parciales. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a hacer? En esta página voy a escribir las pautas para que ustedes con esa referencia vayan así, ¿no? Porque miren, no tenemos presión como información, pero eso es un dato oculto. A nivel del mar, la presión es 760. Pero a 38.000 pies no tenemos, ¿no es cierto? No tenemos la presión total ni las presiones parciales, pero sí tenemos la composición ahí arriba. Entonces, lo que amerita es, ya voy a poner con rojo, voy a poner, ¿ya? Número 1. Tienen que calcular la presión Z, ¿no es cierto? Esta presión Z a 38.000 pies. Y a ver, vamos a calcular cuánto es 38.000 pies. ¿Eh? 38.000 pies equivale a 11.582 metros. ¿Ya? Entonces, convirtiendo pies a metros, entonces vamos a tener
11.582.4000 metros. ¿De acuerdo? 11.582.4 metros. ¿De acuerdo? Eso primero hay que calcular. Una vez que tenemos la presión total y la presión en Z va a ser con la ecuación que tenemos, ¿no es cierto? Z es igual a P sub 0 multiplicada por E a la menos mg Z sobre dt, ¿no? Con esta ecuación hay que calcular. Número 2. Debemos calcular ahora las presiones parciales. Las presiones parciales a 11.582.4 metros. Y para esto utilizamos, ¿qué ecuación vamos a utilizar? La presión parcial es igual a la fracción multiplicada por la presión total. Tenemos las fracciones, tenemos la presión total y vamos a tener, ¿no es cierto? Vamos a tener las presiones parciales. ¿De acuerdo? A 2.800 metros. ¿Ok? Ahora, una vez que ya tenemos las presiones parciales, el siguiente paso es calcular, por ejemplo, el cálculo número 1 es PZ. ¿De acuerdo? Pero el cálculo número 3 va a ser calcular las presiones parciales, pero a nivel del mar, ¿no? Entonces, utilizamos la misma ecuación. PZ es igual a P sub 0 multiplicada por E a la potencia neperiana. Voy a poner un círculo para la potencia neperiana. Entonces, de esta ecuación voy a despejar la presión a nivel del mar. Y la presión a nivel del mar va a ser igual a la presión en Z dividido entre la base neperiana a la menos ese valor. ¿Se entiende, no? El error que se comete en esta parte, en el cálculo número 3, es que vuelven a calcular PZ. Eso significa a otros 38.000 pies. ¿Ya? Esperen un segundito, por favor. Bien, entonces el cálculo número 1 es calcular la presión total en PZ, ¿no es cierto? Y la altura es de 11.582.4. ¿Con qué ecuación? Con la ecuación de Boltzmann, ¿no? PZ es igual a P sub 0 y P sub 0 va a ser 760. Estamos calculando la presión total, es decir, la presión del aire.
Cálculo número 2. Como ya vamos a tener la presión total, la presión del aire a nivel del mar, entonces calculamos las presiones parciales. Ya se tiene la presión total, la composición del aire es un dato, y de ahí despejamos las fracciones. Calculamos las presiones, ¿no es cierto? Y ya vamos a tener a 11.582 metros la presión total y las presiones parciales. ¿De acuerdo? Las presiones parciales vamos a calcular a partir de la presión total, multiplicando la fracción de cada gas. El cálculo número 3 ahora es calcular no la presión PZ, sino la P sub 0 para cada gas. ¿Estamos? Entonces, a nivel del mar, el cálculo número 4, a nivel del mar, vamos a tener la presión total, que es de 760 torricelios. También vamos a tener las presiones parciales de cada gas, es decir, la presión del nitrógeno, la presión del oxígeno y la presión del argón. ¿Verdad? ¿Y cómo calculamos nosotros las presiones parciales? Las fracciones, porque en el ejercicio, vamos a recordar que nos están pidiendo en el ejercicio. Nos están pidiendo en el ejercicio 2 la composición porcentual en moles del aire. Entonces, como ya tenemos nosotros las presiones parciales de cada gas utilizando la ecuación de Boltzmann, entonces podemos nosotros calcular las fracciones. Entonces, a partir de la presión total y las presiones parciales de cada gas, entonces el cálculo número 5 va a ser calcular las fracciones. La fracción molar del nitrógeno, la fracción molar del oxígeno y la fracción molar del argón. ¿Con qué ecuación? Con la misma del primer ejercicio. La fracción va a ser igual, dividiendo la presión parcial de cada gas entre la presión total. ¿De acuerdo? Vamos a volver a recapitular. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ustedes tienen que hacerlo. Primero, calculamos la presión en Z, es decir, la presión a 11.582 metros, con la ecuacióncita de Boltzmann. Una vez que ya tenemos la presión en Z, ¿no es cierto? Vamos a calcular las presiones parciales utilizando la fórmula de presión parcial es igual a la fracción molar por la presión total. Nosotros ya tenemos la composición ahí arriba. Simplemente hay que dividir entre 100 y ya tenemos las fracciones. Entonces, una vez que ya tenemos las presiones parciales a 11.582 metros, ¿no es cierto? En el cálculo número 3, utilizando la ecuación de Boltzmann, calculamos la presión a nivel del mar.
Y a nivel del mar ya vamos, sostenemos en todo caso ya la presión total, la presión del nitrógeno, oxígeno y argón, ¿no es cierto? Y finalmente, cada presión parcial, al dividir entre la presión total, encontramos la fracción molar, como hicimos en el ejercicio 1. ¿Verdad? Y para terminar el ejercicio simplemente hay que multiplicarlas por 100. ¿Está bien? Listo. Entonces, les vamos a dar unos 20 minutos por lo menos, ¿de acuerdo? Para que ustedes vayan haciendo el cálculo. ¿De acuerdo? Es necesario que lo desarrollen ustedes. ¿De acuerdo? Y si lo van a hacer solamente unas cuantas personas, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces ustedes háganlo y luego cada uno de los 5 cálculos lo vamos a desglosar para que ya luego ustedes comparen. Pero no tiene sentido que ustedes esperen copiar, ¿de acuerdo? ¿Sí? No tiene sentido. Ya, entonces, más o menos en unos 15 minutos, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo lo han trabajado. ¿Ya? Pónganse entonces a desarrollar.
Bien, han transcurrido un poquito más de 20 minutos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo les fue en el ejercicio? ¿Aló? Por mi parte, yo me quedé en el punto 3, doctor. No, ya no pude salir de ahí, no entendí muy bien hasta ahí. Oh, ya, ya. A ver, vamos a revisar. El punto 1 es, el cálculo número 1 es a 11.582 metros con la ecuación de Boltzmann. Se tiene que calcular la presión total, ¿verdad? Como a esa altura tenemos la composición, entonces podemos calcular las presiones parciales. Es simplemente multiplicar las fracciones de cada gas por la presión total. Es decir, la presión calculada a 11.500, ¿no? Ese ya es el cálculo 2. Y el cálculo 3 es calcular las presiones parciales a nivel del mar. ¿No es cierto? Ahí tenemos P sub 0, tenemos que calcular. Y PZ es a una altura. Y a nivel del mar es P sub 0. Entonces debemos calcular las presiones parciales para cada gas a nivel del mar. Entonces, ya en el cálculo 4, tenemos la presión total de 700 torricelios, tenemos las presiones parciales de cada gas, ¿no es cierto? Y para el cálculo 5 es utilizar la ecuación de la mezcla de gases para calcular no la presión parcial, sino la fracción molar. Y una vez que tenemos la fracción molar, simplemente hay que, para terminar el ejercicio, como el anterior, es multiplicar por 100, ¿no? Ok. La idea es que ustedes resuelvan. No importa si se equivocan. La idea es que ustedes resuelvan. ¿De acuerdo? Ahora vamos a analizar el ejercicio número el 3. Vamos a ver. Acá está. El ejercicio 3 dice, a una determinada altura sobre el... esto lo hemos resuelto en la clase. ¿Recuerdan? Y hemos establecido 60 kilómetros como tope máximo. Entonces nos quedaría el ejercicio número 4. Y dice, calcular la composición porcentual en masa del aire a nivel del mar. Es decir, el ejercicio 2 es en moles y el ejercicio 4 es en masa. ¿De acuerdo? Es en masa. ¿Dónde va a ser ahora lo diferente? El ejercicio 4 dice la composición en masa del aire a 150.000 pies es de 8 puntos. Nos está dando la composición en masa. ¿De acuerdo? Entonces, la guía para esto lo vamos a escribir, ¿no? Pues voy a utilizar otra página. También lo vamos a hacer con rojo, ¿no? Entonces, para el ejercicio número 4, el cálculo número 1, ¿cuál va a ser? El cálculo 1. Esa composición que está como dato, ¿no es cierto?
es en masa, es en masa, ¿de acuerdo? La tienen que convertir ustedes en moles. Por lo tanto, el porcentaje de nitrógeno, porcentaje de oxígeno y el porcentaje de argón que está en masa, la tienen que convertir a moles. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se hace eso? Ustedes dicen 100 moles de aire. 100 moles de aire. Esos 100 moles de aire y el porcentaje que se tiene, entonces vamos a tener lo siguiente. En 100 moles de aire se va a tener 82.98 moles de nitrógeno y 16.83 moles de oxígeno. Un momento. Aquí hay un pequeño error. No son moles, ¿no es cierto? Son gramos. Error. Entonces, el dato es en masa. Entonces voy a decir 100 gramos de aire. ¿De acuerdo? Entonces, la composición me va a dar en gramos. Entonces voy a tener 82.98 gramos de nitrógeno, gramos de oxígeno, y de argón es 0.19 gramos de argón. Ahora, esta masa la tenemos que convertir a moles. ¿De acuerdo? Entonces, esto deben ustedes convertirlo a moles. Esto a moles. ¿Y cómo convertimos de gramos a moles? Pregunta. Gramos a moles, ¿cómo convertimos? Con el peso molecular de cada uno de ellos. Ya. Hay que corregir, no es peso molecular, es masa molecular o masa mol. ¿Ya? Entonces, 82.98 hay que dividir entre 28 y 16.83 entre 32 y 0.19 entre 40. Y ahí vamos a tener en moles. ¿De acuerdo? Sumamos los moles y sacamos las fracciones. ¿De acuerdo? Entonces, el primer cálculo es convertir la composición en masa a composición en moles. Ese es el primer cálculo. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos aquí los gramos, convertimos a moles y hacemos la suma de los moles y ahí obtenemos las fracciones. Entonces, una vez que tenemos moles, una vez que tenemos los moles, calculamos la fracción molar. ¿De acuerdo? Ese va a ser el cálculo 1. Ahora, el cálculo 2, una vez que ya tenemos nosotros los moles, la composición, ¿no es cierto? Procedemos igual que el ejercicio 1. ¿Ah?
porque nos indica a una determinada altura sobre el nivel del mar. Perdón, estoy leyendo otro. Ya, la composición en masa del aire, composición de masa del aire a 150.000 pies, ¿no es cierto? 150.000 pies va a ser más o menos unos casi 40 kilómetros. ¿Ya? Y nos piden calcular la composición porcentual en masa del aire. Ya tenemos la composición en moles, ¿no es cierto? Ya tenemos la composición. Entonces, ¿qué nos falta? El cálculo 2, va a ser calcular la presión total en Z. Es decir, vamos a calcular la PZ con la ecuación de Boltzmann, ¿no es cierto? PZ tenemos que calcular con la ecuación Z. PZ es igual a P sub 0 multiplicado por la base neperiana, ¿no es cierto? El cálculo 2. Ya tenemos la presión total a 150.000 pies. También tenemos ya la composición molar. Entonces vamos a hacer exactamente que el ejercicio anterior, ¿no es cierto? Igual que este, el 1, igualito. De todas maneras, vamos a ir colocando. Calculamos la presión total en Z. Una vez que tenemos la presión en Z, el cálculo número 3 va a ser calcular las presiones parciales, es decir, la presión parcial del nitrógeno, la presión parcial del oxígeno y la presión parcial del argón. ¿Verdad? ¿Con qué fórmula vamos a hacer esa? Presión parcial es igual a la fracción molar multiplicada por la presión total. ¿No es cierto? Tenemos presión total con la ecuación de Boltzmann. Las fracciones molares hemos cambiado de porcentaje en masa a porcentaje en moles. Entonces ahí vamos a tener las presiones parciales. ¿No es cierto? ¿Verdad? Y luego calculamos la presión, el cálculo número 4 va a ser las presiones parciales a nivel del mar. A nivel del mar calculamos las presiones parciales. ¿No es cierto? Presión parcial a nivel del mar. ¿Con qué vamos a calcular? Con la ecuación que hemos visto anteriormente, el cálculo 3, ¿no es cierto? El cálculo 3. P sub 0 es igual a PZ dividido entre la base neperiana para cada gas. Entonces, P sub 0 a nivel del mar. Esto lo vamos a calcular con P sub 0 para cada gas es igual a PZ dividido entre la base neperiana para cada gas. ¿No es cierto? Y una vez que ya tenemos las presiones parciales, entonces calculamos las fracciones molares y luego multiplicamos, ¿no? Entonces, ya teniendo las presiones parciales a nivel del mar, calculamos las fracciones molares. Y las fracciones molares es la presión total dividido entre las presiones parciales. Finalmente, multiplicamos por 100 para tener el porcentaje, ¿no? Entonces, el ejercicio... a ver qué ejercicio. A ver, me voy a fijar que estoy manejando al mismo tiempo la calculadora y no sé qué. Ya. El ejercicio 2 y el 4 son similares. El 2 y el 4. ¿No?
unas variantes de la composición en masa. En cambio, en la 2 había que calcular la composición, ¿no es cierto? En cambio, en la 4 ya nos dan la composición, pero es en masa. Entonces hay que transformar, se debe transformar la composición en masa a la composición en moles, ¿no? Muy bien, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Estoy pensando, sí, estoy pensando, yo sé que tienen ustedes también muchísimas actividades, de todas maneras, estoy pensando que podamos reunirnos el día de mañana, una media horita tal vez, pero resuelvan ustedes, ¿de acuerdo? Resuelvan los ejercicios que han quedado, es decir, el, el 2 y el 3 lo tienen que resolver, ¿ya? Completo, el 2 y el 4, perdón. Les reitero, no importa si están equivocándose, el asunto es que ustedes empiecen a resolver el ejercicio y se la resuelven totalmente, excelente, ¿no? Y si hay algunos errores, algunas dudas, se lo va a aclarar, lo vamos a aclarar, pero siempre y cuando que ustedes intenten resolverla, ¿no? Y de esa manera, obviamente, va a ser de mayor provecho. Estamos ya un poquito, más 2 horas estamos, y fíjense, prácticamente no hemos avanzado mucho, ¿no? Entonces, les recomiendo, ya para terminar la reunión, les recomiendo que lo resuelvan el 2 y el 4. El 1 lo hemos resuelto, ¿verdad? El ejercicio 3 lo hemos resuelto en la clase, ¿no? Entonces solamente queda el 2 y el 4. Entonces resuélvanlo. ¿Está bien? Ahora, les pregunto, ¿será posible en la mañana o en la tarde reunirnos? Ya, lo vamos a dejar entonces a criterio de ustedes. Por ejemplo, yo dispongo de 11 a 12 mañana, en la mañana, ¿de acuerdo? De 11 a 12. Y en la tarde dispongo de 5 a 6 mañana, ¿ya? Entonces ustedes vean, se comunican con su compañera y luego ella me va a indicar, me manda un mensaje. Por ejemplo, si va a ser en la mañana, yo dispongo de 11 a 12 y en la tarde de 5 a 6. Entonces, le indican a su compañera, Esmeralda, si va a ser en la mañana. Entonces, Esmeralda me va a mandar un mensaje, ¿no? Si va a ser en la mañana, pues por lo menos que sea a las 10, ¿no? 10, 10 y media máximo. Si va a ser en la tarde, igual que sea en la mañana el mensaje. Y estas clases no son obligatorias, ¿no es cierto? No vamos a avanzar un tema, vamos a hacer ejercicios, ¿ya? Ejercicios que son bastante importantes para que ustedes puedan tener un mejor panorama para resolver el resto, ¿ya? Muy bien, ¿alguna duda que tengan? Mientras vayan animándose, mañana podemos reunirnos, va a depender de ustedes, o en la mañana o en la tarde, una media horita para que ustedes me planteen sus dudas, porque no han podido resolver el 2, terminar de resolver el 2 y el 4, ¿no? Porque no es bueno que lo resolvamos y ustedes van a copiar y no van a aprender nada. Es mejor que ustedes intenten resolver. Mejor si lo resuelven completamente, ¿no? Listo. ¿Ok? Estamos quedando entonces en eso. Su compañera Esmeralda me va a mandar un mensaje tipo 10 a 10 y media, indicándome si va a ser en la tarde o en la mañana. Si es en la mañana, yo dispongo de 11 a 12 en ese tiempo, y en la tarde de 5 a 6. Y nos reunimos
tal vez más de 30 minutos, algo así, el tiempo necesario, ¿no? Para que ustedes me indiquen dudas. Listo. Entonces, hasta ahí nuestra reunión de hoy. Buenas noches entonces, ¿ya? ¿O alguien tiene alguna duda? No hay dudas. Perfecto. Entonces, espero el mensaje de Esmeralda el día de mañana para ver si hay personas interesadas para ver la totalidad del ejercicio. ¿Está bien? Entonces, hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Doctor, esta mañana, Inge, muchas gracias.